Levítico capítulo 18, vamos a leer desde el verso 1 al verso 5. Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. La firma del Señor sea. Tenga la bondad de sentarse. Vamos entonces a continuamos con la enseñanza de por qué los cristianos no celebramos la Navidad. Yo creo que hay suficientes razones para entender que al pueblo de Israel, cuando Dios lo saca de Egipto, lo que menos quería Dios es que ellos donde iban aprendieran a actuar de acuerdo a las costumbres de Canaán, porque la tierra de Canaán tenía casi que cada pueblo era como un pequeño territorio. Jericó era una ciudad fuerte, amurallada, que tenía su propio gobierno, su propio rey. Y así sucesivamente, parece que cada ciudad era un territorio especial en el cual se tenían diversas costumbres en las cuales no estaba Dios, porque esos pueblos adoraban a los dioses que desde sus antepasados habían adorado a ellos, y habían muchos dioses. Egipto tenía sus diversos dioses, y lo que Dios dijo es: cuando ustedes entran a la tierra prometida, cuídense de no hacer como hacen en Egipto y de hacer como hacen en Canaán. O sea que ellos necesitaban desarrollar durante 40 años de peregrinación por el desierto una cultura de adoración propia al Dios de sus padres. Y ellos necesitaban conocer realmente a ese Dios en el camino. Por eso las señales, los milagros que Dios hizo con Israel desde la salida de Egipto fue una muestra visible para ellos de que el Dios que los estaba sacando de la esclavitud a la libertad gloriosa no era cualquier Dios, sino que era un Dios único y verdadero, el Todopoderoso. Claro, cuando uno mira todo el paquete, todo el contenido que nos presentan los escritores, ya cuando se tiene todo el texto desde Génesis hasta Malaquías, nosotros aquí ya podemos analizar la vida de ellos y decir cuánto realmente les faltó. Por eso Dios, a través de Oseas, él dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Para nosotros entender que muchas de las cosas que antes pues aprendimos desde casa, hacíamos y era normal, y entender que esas cosas ya son parte de una tradición, de un paganismo, pues tenemos que compenetrarnos con lo que dice la palabra del Señor
porque aquí estamos en el camino. Israel salió de Egipto a la tierra prometida y caminó 40 años por el desierto, aprendiendo de las cosas gloriosas de Dios. Nosotros salimos de un Egipto espiritual, vamos no a la tierra prometida, Canaán, sino que vamos a la presencia del Señor. Amén, Señor. Y estamos en la iglesia, que es donde Dios se muestra, donde Dios hace maravillas y donde tenemos su palabra, que es la que nos guía, nos orienta, es nuestro manual de convivencia, es nuestra hoja de ruta para nosotros saber cómo caminar acá. Después de que nosotros lleguemos un día a la presencia del Señor, usted y yo no necesitaremos la Biblia. Pregúntese para qué vamos a necesitar Biblia. No necesitaremos orar. Pregúntese usted para qué vamos a orar en el cielo. No hay necesidad de ayunar. No vamos a necesitar ni dones del Espíritu Santo ni los ministerios, porque ¿cómo los vamos a ejercer? Si allá en el cielo no habrá enfermos, entonces el don de la sanidad no tendrá ningún efecto. No vamos a ir a reprender espíritus. No vamos a necesitar don de ciencia ni de sabiduría. ¿Para qué? Es aquí donde nosotros necesitamos ejercitarnos en la fe. Y es acá donde nosotros necesitamos distinguir que somos un pueblo totalmente diferente entre la sociedad, aunque vistamos y comamos de lo mismo que pues la sociedad necesita, pero somos diferentes. Por eso el apóstol dijo que nosotros acá somos extranjeros y peregrinos, ¿cierto? Pero somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos conciudadanos, tenemos una ciudadanía celestial y nos estamos preparando para ello, para ir con el Señor. Entonces, todas estas cosas que presento, pues tienen la finalidad de que si alguno no las conoce, las aprenda. Si alguno conoce algo pero le falta como refuerzo, pues refuerce y no se vea abocado a anhelar, a desear lo que uno antes desechó en el Señor, porque como les decía al anterior, todas estas cosas llaman la atención, sí, eso es llamativo, es bonito, pero no por ser bonito entonces nosotros tenemos que aceptarlo en nuestra vida, porque no todo lo que brilla es oro, dice un dicho. Y muchas de estas cosas tienen unos trasfondos históricos que nos permiten entender que realmente cuando nosotros estamos dentro del sistema religioso tradicional, nosotros mismos habíamos adoptado todas esas cosas simplemente como costumbre y no sabíamos hacia dónde íbamos. No sabíamos hacia dónde íbamos. En Ezequiel capítulo 8, 13, verso al 14, si el hermano lo puede proyectar luego, regresamos a la diapositiva. Ezequiel capítulo 8, verso 13 al 14. Me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Y eso es lo que veíamos aquí ahorita en la diapositiva. Tenemos aquí una imagen de Tamuz. De pronto ustedes no alcanzan a ver por la distancia, pero aquí está, vos soy ciego.
Aquí está una imagen de Tamuz y tiene un niño sostenido en sus brazos para darle pecho. Y aquí está una imagen que muy familiarizados nosotros estuvimos con esa imagen. Bueno, un poco pues, fuera de contexto, ¿no? Pero una imagen de una madre dándole pecho al niño, pero que finalmente pues terminaron quitando la parte obscena, la parte grotesca, y entonces simplemente dejaron a una madre sosteniendo a su niño, y eso nos hacía evocación ¿de qué? ¿De quién? De la Virgen María y el niño Jesús. Entonces mire el cuadro. Semiramis sosteniendo a Tamuz en sus brazos. Aquí este es el ídolo de Tamuz, su madre y su hijo. Una divinidad pagana que fue adorada por millones y que con el paso de los siglos, como yo decía en el anterior mensaje a este, el sistema tradicional religioso lo único que hizo fue adoptar costumbres de otros pueblos y transformar esas costumbres, cambiar un poco los nombres de los dioses paganos por los dioses de esa actualidad para presentarle al mundo una religión eso se llama sincretismo religioso, una religión que podía albergar todos los conceptos, todos los pensamientos sin ningún problema. Se podía adorar al uno, se podía adorar al otro. Ahí tenemos esa imagen. Aquí una de las cuevas de Tamuz en la tierra de Jerusalén, que ofrece un panorama del valle de Ginot o valle de Geel. Tamuz fue adorado en esta cueva por los cananeos, los cuales trajeron todo su paganismo de adoración al sol, desde Babilonia hasta esta parcela de tierra que fue prometida a los hijos de Sem. En esta misma cueva, en el tiempo del solsticio de invierno, se hacían sacrificios de niños o sus misas de niños. La palabra misa quiere decir sacrificio. Por eso nosotros dentro de nuestro algor cristiano, nosotros no hablamos de misa, nosotros hablamos de culto. Y el culto es adoración a Dios. Y el culto no es lo que usted viene a recibir. El culto es lo que usted y yo venimos a darle al Señor. Ese culto estuvo tan aburrido. Ay, a mí no me gustó para nada el que dirigió. A mí no me gustó para nada el que predicó. Pues, si usted no trajo una actitud de adorador, no le gustó nada. Porque usted no viene a que le hagan culto. Yo he dicho varias veces acá que en ocasiones hay cristianos que tienen todavía la actitud de un buen católico en la iglesia evangélica, de un buen católico. ¿Cuál es la actitud de un buen católico? Que el católico muestra fervor a la hora de ir a su templo, llega y se sienta. Si va mascando chicle, pues se lo saca y lo cuelga detrás de la oreja o lo pone ahí debajo de la vaca y sigue ahí sentado esperando que desde adelante empiecen la misa y entonces dice: voy a oír la misa, voy a oír la misa. Y así muchos cristianos que dicen: voy a oír el culto, voy a oír el culto. No, hermano, usted no venga a oír. Usted no es católico. Usted viene a hacer culto al Señor. Vengo a dar culto, adoración al Señor. Entonces el cristiano debe adoptar la costumbre, porque esto es una costumbre, de que cuando se viene al templo, así usted haya venido orado, ¿sí? Si usted se venga orando por el camino, pues arrodíllese a orar,
Porque el culto no empieza cuando los de la alabanza comienzan a entonar acá los coros, o el que va a dirigir saluda y dice, bueno hermano, va a estar en pie, vamos a leer la Biblia. El culto empieza cuando usted llega. Usted se arrodilla a darle gracias a Dios, a adorarlo, a exaltarlo, a decirle, Señor, en este culto o en este servicio yo te voy a ofrecer la adoración para ti. Yo te voy a adorar, te voy a exaltar, te voy a glorificar. Y venga con la proyección de adorar al Señor. No venga con la mentalidad, es que yo hoy lo voy a sentir. Y si no lo siente, entonces estuvo maluco el culto. Entonces falló el que dirigía, falló el predicador, falló la alabanza. No, falló usted. Usted falló. Porque usted no viene a sentir, usted viene a adorar. Porque el sentir a Dios, usted debe sentirlo en la casa, en el trabajo, en toda parte. Porque Dios es espíritu y los que le adoran a Él en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ¿por qué nosotros venimos a la iglesia a adorar al Señor? Porque es necesario. Porque nos es necesario adorar al Señor. Amén. No venir a escuchar, sino venir a adorar. Y si los demás se desentonan, pues adore usted y glorifíquelo al Señor. Exáltelo a Él. Amén. Sigamos con aquí, hermanos. Escuadrón. Fue en este mismo lugar en donde aprendimos que los cananeos trajeron a esta tierra algo que los israelitas no deberían de haber aprendido, ni relacionarse con él. ¿Qué trajeron los cananeos a esa tierra? Pues ahí está, ¿no? Deuteronomio 18, creo que ya lo leímos, ¿no? Del 9 al 14. ¿Quiere póngalo, hermano? Deuteronomio 18, del verso 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, porque eso estaba dentro de las costumbres paganas de Canaán. Ni quien practique adivinación. Canaán estaba lleno de adivinos, de agoreros, de sortílegos, de hechiceros, estaba lleno de todo eso. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios, ¿qué? ¿Por qué las echó Dios de Canaán? Claro, esa palabra echó no quiere decir que Dios barrió Canaán y entran ahora sí. Mire que a las cosas bíblicas hay que ponerles una lógica. El texto dice, Jehová tu Dios echó, pero ¿quién realmente echó? El pueblo de Israel. Porque Dios le entregó a Israel la tierra y les dijo, conquístenla. ¿Y cómo la conquistaron ellos? A punta de espada. A punta de espada. Entonces, cuando uno lee que Jehová echó, pues ahí uno tiene que entender que Dios lo hizo fue a través del pueblo de Israel. Israel tenía que conquistar la tierra. Esas son cosas que a veces a uno como que le pasan por alto cuando lee la Biblia. Porque uno piensa que Dios iba como destruyendo solito a la gente. No. Dios le dio al pueblo de Israel la autoridad y el poder para destruir las naciones. Pero ¿qué pasó? En el camino ellos empezaron a hacer concesiones políticas con las naciones de Canaán, como lo hizo Acab, cuando Dios le dijo, ve y destruye a Amalek, todo lo que hay en Amalek, todo. ¿Y qué hizo ese hombre? Ay, dijo, no, yo destruir estos lingotes de oro, este manto babilónico, no, eso es imposible. Oh, ¿y qué más pasó? Le perdonaron la vida al rey. No matemos al rey, él se ve buena persona, él se ve como buena gente, este rey. A Dios no le importaba eso. Dios dijo, destruyanlo todo. Entonces ese tipo de concesiones
que vinieron ya a consecuencia de la forma de ser del individuo, no de Dios, sino del individuo, llevó a que Israel hiciera concesiones políticas con muchas naciones dentro de Canaán, perdonándole la vida, y eso fue lo que los llevó a ellos, según vestigios bíblicos, a convertirse en tributarios de esas naciones. Un ejemplo de eso, que la Biblia lo muestra claritamente, es que cuando Israel ya estaba en Canaán, dice el texto bíblico, no me acuerdo en este momento el pasaje, dice, y no había herrero en Israel en aquella época, sino que cada quien descendía a los filisteos, oiga bien, a los filisteos, a los enemigos, descendían hasta donde estaban los filisteos para pagar con una moneda pequeñita, pagar la afilada del asadón, de la machete, para afilar sus propias herramientas. Hermano, inconcebible eso, que por no haber destruido completamente a los habitantes de Canaán, ellos se tuvieron que convertir en tributarios muchas veces de sus enemigos. Entonces ahí transgredieron el mandamiento de Dios, no hicieron como Dios les dijo, no destruyeron a las naciones que tenían que destruir. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros, a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Eso no estaba permitido para el pueblo de Israel. Y como esas naciones eran paganas, Dios tenía que destruirlas por medio de Israel. Hermanos, una de las cosas que uno se tiene que dar cuenta cuando ya es cristiano y que puede dolerle a un inconverso, pero es que lo que está escrito en la Biblia está escrito. Hermanos, nosotros cuando éramos parte de esta sociedad, de este mundo, Pablo dice que nosotros estábamos sin esperanza y sin ¿qué más? Y sin Dios en el mundo. Nosotros estábamos sin Dios. Así es, amén. Porque el Dios que nosotros teníamos no era el Dios de la Biblia, era el Dios del paganismo, que le llamábamos también Jesús, claro, le llamábamos Jesús, Jesucristo, y lo teníamos, con el corazón casi aquí en la mano. Ese es el Cristo, pero ese no era el Dios de la Biblia. Por eso la Biblia dice que nosotros estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estamos desamparados. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, pues dice Pablo que pasó por alto en su paciencia todos nuestros pecados. Dice Pablo que a través de la locura de la predicación agradó a Dios salvarnos. Por su gracia, por su misericordia. Entonces, de estar sin Dios pasamos a estar con el Dios Todopoderoso. Entonces, a Él es que nosotros lo adoramos. Y Israel, por no obedecer a Dios, terminó pecando y haciendo una cantidad de abominaciones terribles. Tamuz, hijo de vida o ardor, Dios de origen sumerio, cuyo culto se extendió por todo el mundo antiguo, era el Dios de los pastos y de los rebaños, el pastor celestial que moría anualmente y resucitaba a nueva vida cada año. ¿Eso qué nos recuerda? Si esa historia nos dice que Tamuz moría anualmente y resucitaba a nueva vida cada año. ¿Eso de qué nos habla? Nos habla de que la tradición católica tomó de ahí el nacimiento de un supuesto Jesús el 25 y por allá en Semana Santa la muerte otra vez, y cada año muere y resucita, muere y resucita.
Cuando Istar, su esposa y hermana, descendía al mundo inferior y lo resucitaba, la fiesta de Tamuz era una de las más celebradas entre los antiguos semitas. En los días de Ezequiel, el culto de Tamuz había penetrado ya en Judá. Los seguidores de este culto creían que la vegetación verde se marchitaba y moría en el ardiente verano debido a que Tamuz había muerto y descendido al otro mundo. Por lo tanto, los adoradores lloraban y guardaban luto por su muerte. En la primavera, cuando aparecía la nueva vegetación, se alegraban, creyendo que había vuelto a la vida. De esta adoración que entró en Israel, a través de los levitas y sacerdotes corrompiéndose, fue la razón por la que el juicio vino sobre toda la nación de Israel. O sea, el juicio, que eso se llama un juicio que ya estaba decretado, que era la cautividad. 70 años tuvo que estar Israel cautivo en Babilonia, alejado de su ciudadanía, perdiendo casi que su cultura, porque allá en Babilonia ellos perdieron mucho. ¿Pero por qué lo perdieron? Porque Dios los sacó de la tierra donde Él los había plantado. Ustedes han leído Isaías capítulo 5, ¿cierto? Que habla acerca de una viña, ¿Y qué habla de esa viña? Una viña que tenía el amado. Y él dice: yo la había despedregado, la había cercado, le había sembrado buenos frutos. Y toda esa parábola de la viña que está en Isaías 5 habla del pueblo de Israel. Cómo Dios pensó en una tierra que era para él plantar su viña. Y claro, antes de él plantar su viña, él dijo: la despedregué, la cerqué de vallado, y ahí planté mi viña, planté a Israel. Pero lo desastroso dentro de esa parábola es que no cumplió ese objetivo. ¿Qué más se podía hacer por mi viña? ¿Qué más? Después de haber hecho todo Dios por esa viña, pues castigarlos y llevarlos a la cautividad. ¿Qué haría Dios con nosotros si desobedecemos hoy? ¿A dónde nos llevaría Dios? ¿Cuál sería la Babilonia? ¿Cuál sería la cautividad a la que nos llevaría Dios? Yo he pensado en todo eso. Yo he pensado a dónde lleva el cristiano Dios cuando peca y desobedece. ¿A dónde nos lleva? Y sigue pecando. Pues hermano, hoy en la gracia es totalmente diferente, porque hoy Dios no nos manda a un rey que nos lleve cautivos. Pero hermano, la resequedad en la vida de un cristiano, cuando peca, cuando desobedece a Dios, se hace evidente. Así es. Y el cristiano pierde muchas bendiciones de parte del Señor. Que hay esperanza mientras que tenga vida, claro que sí, mientras que tengamos vida hay esperanza. Pero si muere en esa desobediencia, en ese pecado, no habrá esperanza. Así haya caminado 20 o 30 años con el Señor, no habrá esperanza. Porque los años no son los que miden los resultados. Los años no son los que nos miden la paga. El Señor dijo: voy a contratar obreros para mi viña. Y a todos los contrató por un denario. Que vino desde la mañana por un denario, el que vino a las 3 por un denario, el que vino a las 3 por un denario, y el que vino faltando una hora para cerrarse ya el ciclo del trabajo, lo contrató por un denario. Y el primero pensó: no, pues si
si a este le dio un denario, a mí me puede dar 3 o 4 denarios. Pues el Señor le dijo, mira, yo no te contraté por un denario. No es justo hacer lo que yo quiera con lo mío. Tómalo y vete tranquilo. No te preocupes. Yo te contraté por un denario. Bueno, nosotros, Dios nos ha llamado aquí con una oferta. Dios nos ha llamado con una oferta. ¿Cuál es la oferta? El que creyere y fuere bautizado será salvo. No pida más de ahí. No pida más de ahí. Persevere hasta el fin y será salvo. Pero Dios es tan bueno que no solamente nos da lo que Él nos promete, sino que Él dice, y recibiréis ¿qué? Poder, recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y por qué nos da Dios el poder? Nos da el Espíritu Santo porque Él sabe que en estos años de peregrinación hasta llegar a la tierra prometida, usted y yo necesitamos el acompañamiento de Él. Necesitamos la nube, necesitamos la columna de fuego, necesitamos el agua, necesitamos el pan, necesitamos su gloria en medio de eso. Porque allá arriba, después de que ya estemos en la presencia del Señor, pues usted y yo no vamos a necesitar nada, solo adorarlo y glorificarlo a Él. Eso es lo único. Amén. Entonces, primero las 10 tribus del norte fueron llevadas a cautividad debido a su adaptación y aceptación de la adoración de los dioses del sol pagano que trajeron los cananeos, y finalmente Judá también se corrompió. Ahora veamos lo que pasó con Nimrod. ¿Quién era Nimrod? Bueno, Nimrod era hijo de Cus, y Cus era hijo de Cam, y Cam era hijo de Noé. Recordemos que cuando Noé desciende de su barca, del arca, la Biblia dice que pues con esa descendencia se pobló toda la tierra. Entonces Noé tuvo 3 hijos que se llamaron Sem, Cam y Jafet. De esas 3 ramas se pobló toda la tierra se pobló. Entonces hablemos simplemente de Cam, que Cam también fue padre de Canaán, que obviamente a futuro toda la extensión geográfica tomaría el nombre de tierra de Canaán. Canaán fue hijo de Cam y Cam hijo de Noé. Pero Nimrod era hijo de Cus, hijo de Cam, ¿sí? ¿Y quién era Nimrod? Nimrod fue el primero en establecer un gobierno universal, un sistema político, educativo, religioso y de salud en la llanura de Sinar, en donde él era adorado como un dios. Lógicamente nosotros en la Biblia no encontramos mucha referencia a Nimrod, no la encontramos. Lo que se encuentra es ya basado en las tradiciones mitológicas, en los libros periféricos a la palabra. Ahí es donde se encuentra la historia de quién era ese Nimrod, un hombre poderoso, un poderoso cazador, que según la Biblia, este hombre edificó a Nínive. Este hombre fue el que edificó a Nínive y edificó a Babel. O sea que Babel y Nínive tienen sus orígenes en Nimrod, el primer poderoso en la tierra. Y según la historia, fue Nimrod quien proyectó la construcción de la famosa Torre de Babel. Y dentro de esa figura de la Torre de Babel se esconde el principio de lo que es la política y la religión. Babel fue el primer intento del ser humano en conjunto, cuando ya a través de un líder ellos fueron capaces de llegar a una proyección religiosa. Vamos a encontrarnos con ese Dios.
vamos a subir hasta donde está Dios, porque esa era la finalidad de construir la torre de Babel, llegar hasta Dios. Y nosotros que tenemos todo el paquete completo, sabemos que el origen del pecado en el cielo fue por Satanás. Así es. Porque ¿qué fue lo que él decía? Subiré a las alturas, subiré a las cúspides, por allá seré igual que Dios, tendré el poder, tendré la llave del poder. Se llenó de orgullo y terminó destronado, porque él quería sobrepasar las alturas de Dios. Ese primer intento del hombre en Babel por llegar a las alturas fue el que dio origen a la confusión de lenguas, porque la Biblia dice que todos hablaban un mismo idioma. Entonces aparece la confusión de lenguas, que es el principio de los idiomas, donde entonces aparece el chino, el árabe, el español y todos los idiomas aparecen, y Dios confundió el habla de las personas para que no se entendieran entre ellos y dejaran de construir la torre de Babel y se dispersaran por todo el mundo. Entonces ahí es donde el hombre se dispersa, pero lleva consigo los principios religiosos y políticos que pudo Nimrod sembrar en la vida de ellos. Y por eso, hermanos, es que cuando uno trata con personas que de pronto han estudiado un poquito y tienen conocimiento de muchas cosas, le van a decir a uno: vea, la Biblia es una copia de la estela de Hammurabi. Moisés tomó de la estela de Hammurabi, él copió de allí, porque resulta que hay muchos escritos antiguos que presentan similitud con lo que nosotros tenemos en la Biblia. Entonces el ser humano, más que todo el ateo, el que quiere desvirtuar la palabra de Dios, dice: no, es que la Biblia es una copia, porque hay unas tradiciones más antiguas que Israel que tienen lo que la Biblia dice. Entonces es más fácil para el hombre decir que que Moisés y que los escritores bíblicos tomaron de otras culturas. Pero es que se les olvida algo muy importante. Cuando la torre de Babel y que Dios dispersó al hombre, no solamente llevaban el conocimiento que había pasado de generación a generación desde Adán, también llevaban los principios religiosos y políticos de Nimrod, el paganismo. Entonces eso se esparció por todo el mundo. Por eso cuando se establecieron para el África, cuando se establecieron para el norte de Europa, cuando se establecieron para Asia, esa gente ya llevaba el conocimiento aquí. Y por eso ellos también escribieron. Claro, ellos escribieron. También plasmaron su historia. Y por eso es que en la historia se encuentran varias versiones de lo que fue el diluvio universal. Los egipcios tienen una versión del diluvio. Los babilonios tienen una versión del diluvio. Y muchas culturas tienen una versión propia del diluvio. ¿Será que ellos mienten? No. Es que simplemente ellos tuvieron una versión de lo que le contaron sus antepasados de lo que había sucedido realmente. Y como las cosas se distorsionan en el camino, pues por eso hay diferentes formas de presentar una verdad. No es que ellos tengan la verdad absoluta, no. Es que es una historia que se volvió de conocimiento universal. Por eso, hermanos, el conocimiento del paganismo se convirtió en algo también universal. Y por eso el conocimiento del único Dios, del verdadero Dios que conoció y adoró a Israel, también se volvió un conocimiento universal. Aunque la gente prefiere lo cómodo, lo más fácil. La gente no prefiere rendirle culto y adoración al único Dios, porque para ellos es más difícil rendirle culto a alguien que no se ve. Entonces dicen: no, yo necesito la imagencita.
Yo necesito verlo para poder tener como una idea. ¿Cierto que eso es lo que dicen muchos? Es que yo así me inspiro. Es que yo así como que tengo más fe. Hermano, nosotros no necesitamos ver ídolos para tener más fe. Tenemos la experiencia con Dios. Denle alabanzas a Jesús. ¿Quién mató a Nimrod? Bueno, dice por acá, para acabar esta adoración del dios Sol, Nimrod, de acuerdo a uno de los escritos antiguos, eso no está en la Biblia, pero es una tradición, fue Sem, el hijo mayor de Noé, quien mató a Nimrod y esparció las partes del cuerpo a lo largo de la tierra de Sinar, lo que debería haber terminado de manera efectiva con la adoración de Nimrod. Pero la mujer de Nimrod, Semiramis, y nosotros ya sabemos quién era esa Semiramis dentro del panorama bíblico, porque ahí sí aparece Semiramis, que es la misma Astarte, que es la misma diosa de la fertilidad, que es la diosa que adoraba a Jezabel, la mujer de Acab, y Jezabel era una hija de Faraón, de un faraón de Egipto, y Acab era el rey de Israel, y esa mezcla entre un judío y un pagano, miren lo que conllevó a que Jezabel armara un paquete de profetas paganos que adoraban a Astarte, a Semiramis, y eso llevó al pueblo de Israel a la decadencia. Y ahí es donde la Biblia dice que comunión tiene el templo de Cristo con Belial. ¿Qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Por eso el cristiano busca unir su vida a un cristiano, a una cristiana. El cristiano o cristiana que busque unir su vida siendo conocedor del evangelio, no digo del que viene de afuera y pues naturalmente no sabe, pero el que siendo cristiano busca unir su vida a un inconverso o a una inconversa, hermano, ahí ya va mal. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Va mal. Porque ahí ya va a haber un contrapunteo. El cristiano va a querer jalar para la iglesia, va a querer buscar de Dios, tener la libertad de arrodillarse en su cuarto a orar o a ayunar, pero el inconverso que está en la casa dice, pues voy a poner mi música, yo voy a hacer mi fiesta, yo me voy para allí, y el cristiano, hombre o mujer, empieza a padecer sufrimientos. Entonces, para que usted no padezca sufrimientos, hermano, únase, como dice la Biblia, en un yugo igual. No os unáis en yugo desigual, dice la Biblia. Y eso es lo que le pasó a Acab. Se unió a Jezabel, una mujer pagana, que traía a Semiramis en su corazón. Y dice aquí, la mujer de Nimrod, Semiramis, no queriendo dejar que su reino se le escapara de sus manos tan fácilmente, dijo que Nimrod no había muerto realmente, sino que Nimrod había ascendido al cielo y que se haya convertido en el dios Sol. Mire cómo hay como un parecido a lo que ya en el sistema religioso se entiende. Y basado en esto, los sacerdotes educados entre los babilonios, los adoradores de Nimrod, establecieron un calendario solar. Los babilonios fueron los que dividieron su año en 4 cuadrantes. Es por eso que hasta ahora Júpiter, el dios griego del sol, nació el 25 de diciembre. Aquí está el dios Júpiter. Ra, el dios egipcio del sol, nació el 25 de diciembre. Mitras, el dios sol romano, el que Constantino adoraba, nació también el 25 de diciembre. ¿Cómo es esto posible? Que la adoración de Ishtar, Astarot, se encuentra también en áreas tan remotas como China, Rusia, Japón, América, Canadá. ¿Por qué? Lo que les decía ahora, porque cuando Dios confundió las lenguas, Él esparció también a esta gente que había aprendido esas culturas paganas, los esparció por todo el mundo y lo llevó con una misma mentalidad.
Tremendo todo eso, ¿cierto? Entonces deberíamos nosotros celebrar la Navidad por el simple hecho de que es bonito. No, hay una cantidad de cosas que realmente nosotros no desconocemos, ¿sí? El 25 de diciembre no nació Jesús, en ninguna parte de la Biblia está, sino Tamuz o los demás divinidades paganas. Así celebraba la Roma pagana el nacimiento del dios solar, con orgías, borracheras e intercambios de regalos el 25 de diciembre. ¿Cuándo nació Jesús? ¿Un 25 de diciembre? Vean, Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Eso lo dice la Biblia, Lucas 1:36. Y aquí también tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido un hijo en su vejez. Y dice, y este es el 6º mes para ella. Zacarías, el padre de Juan, era sacerdote en el templo de Jerusalén. En aquella época cada sacerdote tenía un tiempo definido del año en que servía en el templo. Había 24 turnos de servicio durante el año. De acuerdo a Josefo, un escritor judío, en su libro Antigüedades de los Judíos, volumen 7, página 7-14, cada uno de aquellos turnos duraba una semana. La primera semana comenzaba en el primer mes de Nisan, al principio de la primavera. Esther 3:7 nos dilucida un poco ese principio. Dice, en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada pur. Bueno, esto solamente para tomar que el mes primero era el mes de Nisan. Lucas registra en Lucas capítulo 1, 5 y luego el versículo 8 al 13, que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de los hijos de Aarón y se llamaba Elizabeth. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, o sea, según el orden de Abías, como dice Lucas 1:5, verso 8 y luego 13. La clase de Abías era la 8ª en el orden. Mirando primera de Crónicas 24, versículos 7 al 10, dice, la primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arín, la cuarta a Seorín, la quinta a Malaquía, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos y la 8ª a Abías. Entonces esa era la suerte que tenían los sacerdotes para repartirse los turnos de entrar al templo de Jehová. Es decir, la fecha era entre el 27 de Isar y Sivan, el 5. O sea, estaba entre el 27 de Isar y el 5 de Sivan. O sea, del 1 al 8 de junio. Después del servicio semanal en el templo, Zacarías fue obligado a permanecer otra semana porque a la siguiente era Pentecostés. Pero tan pronto como Zacarías cumplió su ministerio, regresó a su casa en los montes de Judea, aproximadamente a 50 kilómetros al sur de Judea, y su esposa concibió. Lucas 1:23 al 24 nos dice que cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Eso fue aproximadamente a mediados de junio. Al añadir 9 meses a esto, llegamos a una fecha aproximada del nacimiento de Juan, al principio de la primavera, en el mes de marzo. Puesto que Jesús era 6 meses menor que Juan, simplemente restamos este tiempo a la fecha en que Juan nació y llegamos a que Jesús nació a mediados de septiembre y octubre, entre Isar y Sivan, entre el calendario judío, entre Isar y Sivan. Otra prueba de esta conclusión la tenemos en el hecho de que cuando Jesús nació,
José y María habían ido a Belén a empadronarse. Lucas capítulo 2 del verso 1 al 5 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ya iba encinta, pero cuando llegó allá lo tuvo. Este decreto de impuestos y censos por Augusto César fue hecho en acuerdo con la costumbre judía, la cual requería que tales impuestos serían acumulados después de la cosecha del otoño. Aquí está una versión, vea el diccionario bíblico de Unger, página 199. El registro de Lucas sobre estos impuestos revela que el nacimiento de Jesús tomó lugar en el otoño de ese año. Cuando combinamos el registro de Lucas con el relato de la muerte de Herodes en Mateo, es evidente que Jesús nació para un otoño. Jesús nació alrededor de la fiesta de los tabernáculos, entre septiembre y octubre. Las escrituras dicen que había unos pastores que guardaban sus animales en los campos durante la noche, en la época en que nació Jesús. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, porque en esa época los pastores podían salir de noche a vigilar sus rebaños. No era diciembre, porque en diciembre es invierno. Entonces Jesús no nació en diciembre, nació para una época de otoño, entre septiembre y octubre, ¿sí? Esa fue la época que nació Jesús. Pero en la Biblia en ninguna parte está que Jesús nació el 25 de diciembre. No, nació entre Isar y Sivan, entre el mes de septiembre y octubre, una época donde era verano prácticamente, no estaba el invierno, era otoño. Se podía salir a los campos a guardar, a vigilar los rebaños, porque había buena luna, pero en diciembre no se podía hacer eso. Entonces todas estas cosas, hermanos, a nosotros nos sirven para entender que el mundo vive bajo una tradición que no es bíblica. ¿Amén? Y la gente vive detrás de esa tradición, detrás de la tradición, haciendo fiestas como si realmente eso estuviera en la Biblia. Hermano, nosotros, la tradición nuestra es adorar al Señor. Amén. Es glorificarlo a Él, es servirle a Él. Aleluya. Y que haya nacido en septiembre o octubre, hermano, eso no tiene relevancia para nosotros. Eso no tiene relevancia. Que murió y que fue sepultado en una cueva que estaba recién labrada, estaba nueva, y que esa cueva, no hay que ir a la cueva. Eso no tiene relevancia, la cueva. Que murió en una cruz, la cruz no tiene relevancia para nosotros. Es Jesús el más importante. Por eso, cuando Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, él no está hablando de la palabra cruz, sino dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Y cuál es la palabra de la cruz? El verbo hecho carne. El verbo, porque el verbo es la palabra. Así es, amén. Y la Biblia dice que aquel verbo Se hizo carne, o se manifestó en carne. Y nosotros vimos su gloria. Bueno, yo no la vi, pero los escritores, como ellos sí la vieron, ellos son los que dicen, y nosotros vimos su gloria. Entonces, hermano, qué bonito eso, ¿cierto? Que ellos pudieron contemplar la gloria, la hermosura, la majestad
Y Juan dice, como habiendo visto con nuestros propios ojos. Por eso uno no ve en la Biblia, en el Nuevo Testamento, uno no ve a los discípulos pensando en uy, hermanos, hay que hacer la cruz. Hermano, hay que hacer el pesebre, hay que recordar el nacimiento de Cristo. ¿Qué fue lo que el Señor mandó a hacer en memoria de Él? Que eso sí está en la Biblia. La cena. Haced esto todas las veces que queráis en memoria de mí, para recordar un momento de reunión, un momento de comunión, y para recordar que la Pascua significaba redención. Redención, la Pascua significaba redención. Y para recordarles que el Pentecostés significaba la llegada. Eso es lo que nos recuerda a nosotros la cena. La redención que hemos obtenido por medio de Jesucristo. La liberación que hemos obtenido a través de su gracia. Entonces estamos completos en Él. Démosle gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos sabios fueron? Bueno, el jueves, si Dios quiere, miramos estos sabios. Si fueron verdaderamente sabios, eran sabios, eran reyes magos. Que la gente dice que eran los reyes magos. Que eran reyes magos. ¿Usted qué cree? ¿Eran reyes y eran magos? Vamos a darle gracias a Dios.